Dios les bendiga. Saludos a cada uno de los hermanos y hermanas que nos están viendo en las diferentes partes del mundo, en las diferentes iglesias del Ministerio Centro Cristiano Internacional. Saludos para todos. Esta es una ocasión muy especial en la que queremos honrar a cada uno de los padres. Posiblemente en alguna nación que me están viendo, ustedes celebran el Día del Padre en otra fecha. Sin embargo, en el área donde estamos, pues estamos celebrando el Día de los Padres. Estamos honrando a esos padres y en este día queremos compartir la palabra del Señor en homenaje a cada uno de estos papás. Y va a ser una palabra de mucha bendición. Yo soy padre, obviamente, y pues a punto de ser abuelo también. Así que tengo la experiencia de poder no solamente vivir, equivocarme, pero también enseñar e impactar a las nuevas generaciones a través de mi responsabilidad como un padre. Así que saludos para todos y espero que este sea un fin de semana donde tus hijos, tu esposa, te puedan dedicar ese tiempo y honrarte. Amén. Quiero empezar diciéndoles que el tema de hoy es un tema muy fascinante, muy importante, ¿verdad? Así que no me juzgue por el tema, escuche primero el mensaje. Y el tema es padres temerosos. Usted dirá, no suena muy estimulante para nosotros decir que somos temerosos. Vamos a leer el Salmo 128, verso del 1 al 4. Y pedimos a Dios que Dios bendiga esta palabra y que toque los corazones de cada uno de los que van a escuchar, ya que sea una palabra viva y eficaz para tu vida. Salmo 128, verso del 1 al 4 dice, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad en el seno de tu hogar. Tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Me tomé el tiempo de investigar cuáles son los temores más comunes de los padres cristianos. Y aprendí mucho y quiero compartirlo con usted. Dentro de los temores más comunes de los padres encontré, número 1, miedo a que no se sienta único el hijo. De alguna manera, las personas somos edición limitada. En otras palabras, nadie es igual, todos somos diferentes. Pero muchos padres tienen el temor de que ese hijo no se sienta único, no se siente especial, sino que se sienta siempre dependiente de alguien más y que alguien más lo influencie. Temor 1. Temor número 2 de los padres cristianos. Miedo a que su hijo no aprenda o no sepa estar solo. En otras palabras, hay personas que no puede ser independiente. Siempre tiene que tener una codependencia de alguien más. Y ese es un miedo para muchos padres cristianos, especialmente aquellos que celosos de la palabra, no quieren que su hijo se equivoque. Sin embargo, ese hijo para poder aprender y crecer y desarrollarse necesita ser independiente. Ser responsable él delante de Dios. Entonces, ese es uno de los temores y hay que alimentar la autoestima del hijo. Y cuando digo alimentar la autoestima, es alimentarla dentro de los principios de la palabra del Señor. Ese era el temor número 2 de los padres cristianos. Temor número 3, de acuerdo a esta encuesta. Miedo a que el hijo no sea aceptado por sus amigos. En otras palabras, su hijo tiene que ser aceptado. He visto casos donde los padres pelean porque sus hijos se los acepten. Y entonces los padres tienen temor de que sus hijos no sean aceptados y muchas veces no les ayudamos a que ese mismo hijo aprenda a tener esa empatía con los demás a fin de que lo acepten. Entonces ese es otro de los temores. Número 4, miedo a que no tome las decisiones oportunas. No estamos hablando de decisiones correctas, sino oportunas, en el tiempo correcto. Que no inicie una relación antes del tiempo, que no se adelante a los tiempos, a los procesos y a las formas. Ese es uno de los temores también de ellos. Entonces, el quinto miedo a que no sepa decir no.
miedo a que sus hijos cedan ante las presiones sociales, ante las presiones del mundo, de sus compañeros, de sus amigos, de la sociedad misma. Ese es un miedo. Y por eso usted va a ver muchas veces que este padre tiende a andar sobreprotegiendo al hijo porque dice, es que tú no tienes sabiduría y no puedes decir no cuando tienes que decir no. Sexto miedo de los padres cristianos, miedo a vivir con miedo. Esto es muy importante porque muchos de nosotros no nos damos cuenta que padecemos de esa enfermedad. Tenemos miedo de enfrentarnos a nuestros propios miedos y pretendemos no tenerlos o pretendemos posponer aquello a fin de no enfrentarlos. Y cuando vamos a criar a los hijos, muchas veces tenemos esos miedos, los transmitimos. En otras palabras, muchas veces nuestros hijos están siendo criados por padres temerosos. Temerosos de una manera que no es la saludable. Y entonces le enseñamos y le transmitimos eso a los hijos. Y séptimo, miedo a que no los quieran. Me llamó la atención esta encuesta. ¿Por qué? Porque en el séptimo está básicamente queriendo que su hijo siempre sea querido. Pero para ello recurrimos muchas veces a enseñanzas que lo que producen es rechazo y tienen temor a enfrentar realidades. Y aprendí algo muy importante, porque tratándose de una encuesta que tiene que ver con los temores más comunes de los padres cristianos, me pareció bien interesante. Dijo, cómo los padres muchas veces creyendo estar haciendo lo correcto, estamos haciendo lo incorrecto. Y de eso es precisamente que trata este día el mensaje. Padres temerosos. El punto es, ¿temor a qué? ¿Temor a qué? Temor al mundo y a las cosas del mundo. Y muchas veces influenciando a nuestros hijos y trasladando esos temores nuestros hacia los hijos. El problema es que si nosotros como padres somos temerosos al mundo y a las cosas del mundo y ponemos a un lado a Dios, lo que vamos a hacer es afectar a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Con eso no estamos diciendo sea tolerante, sea permitivo y deje que el hijo haga lo que sea. No, nosotros tenemos que saber que como padres tenemos responsabilidad de formación. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino. El error es que muchas veces, por esos mismos temores, el padre no está instruyendo al hijo en sus caminos, sino que está instruyéndolo basado en los caminos de ese padre temeroso que traslada esos temores a sus hijos y está afectándoles. Porque el día de mañana ese hijo va a vivir con esos temores y va a cultivar los suyos y va a cargar con los de su padre y luego va a tratar de influenciar a otros precisamente con eso. Y es un trabajo que se va reproduciendo, pero estamos reproduciendo algo que no es saludable. En este día el padre, yo quiero decirte, papá, no estás llamado a ser un padre temeroso. Al contrario, si eres temeroso, sé temeroso, pero a Dios, no al mundo y a las cosas del mundo. Esto es muy importante que lo podamos aprender hoy. Ahora, muchas veces cuando hablamos de esto, usted me va a decir, bueno, pastor, entonces, ¿cómo puedo ser un padre que teme a Dios? Buenísima pregunta, porque muchos de nosotros quizás no hemos aprendido a ser hombres, padres, esposos, temerosos de Dios, aunque decimos serlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos le tenemos miedo al mismo Dios. ¿Cuántos de ustedes posiblemente Dios lo ha retado a hacer algo dentro de su obra y usted tiene temores? ¿Cuántos de ustedes posiblemente se siente insatisfecho e incompleto dentro de la función del cuerpo que es la iglesia, precisamente porque sus mismos temores de lo que alguien dijo, de lo que alguien le enseñó, lo hace ahora a usted detenerse y no hacer la voluntad de Dios? Entonces, muchas veces los mismos que estamos en la iglesia decimos ser temerosos de Dios, pero realmente no de la manera saludable. ¿Y cómo se lo pruebo eso? Mire, cuando usted se va al libro de Mateo, en el capítulo 25, desde el 24 al 25, usted sabe que ahí habla de esos 3 hombres a quien el Señor le dio talentos. Pero yo quiero hablar del tercero, porque el tercero exactamente refleja el carácter y la forma de actuar de muchos de nosotros. Y es que nosotros vemos a Dios como alguien a quien hay que tenerle miedo, pero no un temor de honra, sino un temor de miedo a la consecuencia de lo que pueda venir por nosotros no cumplir las expectativas de Él. Pareciera que vemos a un Dios que es un Señor bravo, que nos va a destruir, que nos va a hacer daño. No,
Dios dice que tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y nosotros muchas veces en la posición de sacerdotes en nuestro hogar, en la posición de padres, tenemos la responsabilidad de no solamente de decir lo que somos, sino mostrar con evidencias que realmente somos. Porque en última instancia eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces Mateo capítulo 25, verso 24 al 25 dice, hablando del tercero, al que le había dado los talentos al Señor, dice, después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Y note bien esto, analicemos no solamente lo que dice, sino tratemos de entender la motivación y la condición de este hombre. Y dice, Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Ante su condición de temor, posiblemente pensó haber hecho lo correcto. Pero si usted se va a dar cuenta, dice, yo sabía que usted es un hombre duro. ¿Cómo él sabía que ese amo era duro? No lo dice la Biblia. Y dice que cosecha donde no ha sembrado y que recoge donde no ha esparcido. No dice cómo llegó a esa conclusión. Pero es que cuando nosotros, los padres, cuando nosotros las personas tenemos temores, podemos tener falsas percepciones y podemos pensar que algo es malo cuando no lo es, cuando ni siquiera hemos tenido la oportunidad de experimentarlo. Podemos sacar conclusiones incluso de personas y asumir cosas que no son, basado en nuestra percepción, y nuestra percepción es un reflejo de nuestra condición llena de temor. En este caso, él concluyó que su amo, que iban a haber consecuencias. Y entonces dijo, no puedo obviar la responsabilidad de lo que el amo me ha dado, pero tengo temor como para aceptar el reto de hacer lo que él me ha pedido. ¿Cómo complazco ambas cosas? No puedo superar mi temor, pero al mismo tiempo no quiero perder los talentos. Dijo, bueno, la solución es voy a esconderlos. Muchos padres estamos perdiendo una gran oportunidad de impactar y dejarle un legado a nuestros hijos por nuestros temores. Porque hemos escondido no solamente talentos, sino diferentes provisiones de Dios para bendecirnos y para bendecir a nuestras generaciones, y nos hemos escudado muchas veces ante una apariencia e incluso confesando la misma palabra del Señor. Muchas veces decimos, no, yo no he hecho esto porque todavía Dios no me ha hablado. Todavía Dios no me ha motivado. No siento hacer esto, estoy esperando el tiempo de Dios. Y posiblemente Dios ya te instruyó, pero tus temores. Es mejor ser íntegro y decirle, cuando tu hijo te pregunte, papi, ¿por qué tú no haces esto? Mejor decirle, papi, hijo, porque siento temor. Y no decirle otra explicación, excusa, entre paréntesis, mentira, por no reconocer que eres un padre temeroso. Acuérdese, estamos instruyendo al niño en su camino. Al niño está pequeño, pero muchos ya son jóvenes. Hay jóvenes que están aprendiendo como de nosotros, los padres, cómo ser buenos esposos. Están aprendiendo nosotros, los padres, cómo ser buenos ministros o siervos del Señor. Están aprendiendo nosotros cómo ser buenos mayordomos de los bienes que Dios nos da. Pero nosotros no hemos hecho las cosas quizás responsablemente. Y si posiblemente usted me diga, ese no es mi caso, qué bueno, lo felicito. Pero revisemos el cuadro completo. Porque muchas veces quizás no tenemos temores en un área, pero tenemos temores en otros. Por eso muchas veces nos acomodamos a servir en las áreas donde nosotros nos sentimos bien, haciendo lo que nos gusta, con quienes nos gusta y de la manera que nos gusta. Pero dentro de ese trabajo posiblemente estamos en desobediencia, porque los temores nos están impidiendo hacer la voluntad de Dios. Porque detrás de ese servicio que hacemos estamos haciendo la voluntad nuestra. Y nuestros hijos están aprendiendo de ello.
Mire, si usted y yo ya conocemos de Dios, entonces tenemos que aprender a valorarnos y a entender que dentro del plan de Dios está el que seamos victoriosos, el que nos movamos hacia adelante, no el que tengamos miedo, porque el miedo nos hace inútiles a la hora de actuar. En otras palabras, no es una ofensa, es no ser útiles a la hora de entrar en acción por temor. Nos paraliza el temor. Las personas, leía esto de alguien, decía, las personas comenzamos a vivir cuando aprendemos a vencer el temor. Cuando estamos en temor no disfrutamos la vida. Vamos manejando con temor. Estamos trabajando con temor. Estamos sirviendo en la iglesia con temor. Estamos haciendo todo con temor. ¿Pero por qué sucede? Porque muchas veces desconocemos aquello que Dios nos ha dado. Ahora, mire qué importante. Cuando usted ve el temor que habla el libro de Mateo, el capítulo 25, al verso 25, ese temor es un temor que nos afecta. Es un temor que nos empobrece. Empobrece a ti y empobrece a la familia. ¿Por qué? Porque no te mueves. Dices, no quiero, no puedo obviar la responsabilidad de lo que Dios me pide, pero al mismo tiempo no puedo enfrentar el temor para poder hacer lo que Dios me pide. Entonces, vamos a enterrar el talento. Vamos a posponer los tiempos, las formas, las cosas. Entonces, ese tipo de temor nos paraliza. Por eso estamos hablando de los padres temerosos. Temerosos muchas veces de creerle al mismo Dios, temerosos de exponer nuestro propio potencial. ¿Cuántos de que me están escuchando posiblemente tiene una bella voz? Aunque usted no lo crea, yo un día canté. No canté como posiblemente usted canta, pero lo hice, hubo la necesidad, no me considero un buen cantante. Lo tuve que hacer, pero vencí el temor. Y dentro de ese temor, pues obviamente hubieron críticas. Lo importante es que me vencí el temor y lo hice. ¿Qué es lo que tú no haces por temor? ¿Qué es lo que te ha paralizado por temor? Tú que posiblemente Dios te ha dado una elocuencia y un conocimiento de la palabra y no enseñas por temor. Pero eres un padre y tu hijo te va a ver. Si tu hijo te vea sirviendo y haciendo algo para Dios de la manera que tú lo haces, tu hijo va a ser inspirado. Posiblemente tú, padre, eres el héroe y ojalá que seas el héroe y no seas el villano de tu hijo. Porque tristemente muchas veces los hijos no nos ven a los padres como héroes, sino como villanos, como los ogros, como los dictadores, como aquellos que abusamos de todo mundo, empezando posiblemente por su mamá y luego por los hijos. Lo que es más, muchas veces los mismos temores nos hace agredir y actuar de una manera agresiva por no reconocer nuestros propios temores. Mire, eso nos paraliza. Pero mire lo que pasa en el Salmo 128, que leímos al principio. En este caso, el temor del que aquí habla el Salmo 128, ese nos enriquece en la vida. No solamente nos enriquece, sino que nos prepara para recibir muchas bendiciones y nos prepara para instruir a otros a poder crecer. El verdadero amor echa fuera el temor. El Salmo 128 habla de ese verdadero amor. Habla de ese amor del cual nosotros tenemos que aferrarnos. Y algunas veces lo hemos ignorado. Mire, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 15, habla de aquellos que hemos recibido el Espíritu. Y dice, si usted ya conoce de Dios, pero aún se siente temeroso, apropiese de esta palabra conmigo. Romanos capítulo 8, verso 15, dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre.
Qué irónico que seamos padres cristianos, muchos, posiblemente algunos que me están viendo no lo son, lo van a hacer a partir de hoy, pero que conozcamos a Dios y que nos movamos en temor. Y el salmista dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice el miedo, porque el mundo está con temor. Muchas veces nos mostramos fuertes, pero somos débiles y temerosos. Y queremos mostrar nuestra valentía, pero realmente solo es apariencia, solo es el envoltorio de algo interno que nos da tanto miedo y nos paraliza. Mire lo que dice el mismo Romanos capítulo 8, verso 17. Y dice, para los que ya conocen de Dios, dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Hermano, tienes que vencer el temor. Todos estamos expuestos al temor, pero cuando venimos a Cristo, tenemos que reconocer que somos diferentes y aquí nos habla de ser herederos. Y dice herederos de Dios y coherederos con Cristo. Las bendiciones que tú recibes, tus hijos van a heredar. ¿Cuántas bendiciones nosotros los padres por nuestro temor le estamos robando a nuestros hijos? Como yo no creo, como yo no tengo el valor, mi hijo tampoco debe creer y hacer. No, al contrario, no le demandemos al hijo más de lo que puede, de lo que sabe, pero hay formas, quizás tú estás esperando que tu hijo complazca tus expectativas o tus propios gustos, pero Dios el camino de Dios para tu hijo no es el mismo camino que Dios trazó para ti. Por lo tanto, tú como padre, yo como padre, debo de saber que yo estoy llamado a instruir y que estos hijos dice que son bendición para nosotros, pero no son nuestros. Mala palabra, no. Esposo, cuide a la señora que tiene al lado. Que lo nuestro son nuestras esposas. Nuestros hijos un día se van a ir y van a formar su propio nido. Y un día nos van a traer esos regalos llamados nietos. Pero nosotros tenemos que esperar que si nosotros como padres vencemos los temores y dedicamos y honramos a Dios con la honra a Él, entonces vamos a poder instruir bien a nuestros hijos y ellos van a instruir bien a nuestros nietos. Y así sucesivamente vamos de generación en generación. Así que, hermano, nosotros no podemos ignorar, quiero leer el libro de Romanos, y voy a leerle el capítulo 5, versos 9 al 10, porque también aquí habla de lo que es la justificación. Si nosotros ya conocemos del Señor, padres, dice el verso 9 y 10 del capítulo 5, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Yo sé que muchos que me están viendo, posiblemente a partir de este momento, va a revisar su condición espiritual. Porque leyendo estos pasajes, nos damos cuenta que muchos de nosotros no valoramos lo que tenemos, o nosotros mismos no nos damos cuenta de la herencia que Dios nos ha dado y de lo ricos que somos en Él. Tenemos derechos que muchas veces no reclamamos, derechos espirituales que Dios nos ha dado, pero que no nos apropiamos de ellos. Somos herederos de grandes riquezas, pero ni siquiera sabemos que las tenemos porque no hemos reconocido quiénes somos. Y es por eso nos da temor. Siempre nos da temor lo desconocido, pero cuando conocemos a Dios y las promesas de Dios, entonces eso nos da confianza, porque dice que en Él somos más que vencedores, que para Él no hay nada imposible, que Él es el dueño del oro y la plata, que Él llevó todas nuestras enfermedades,
No importa en qué área tú veas, Dios tiene la solución para nuestros temores. Entonces, cuando yo veo la encuesta que les leí al principio, me di cuenta de padres cristianos que estaban enfocados más en lo que ven en el mundo y por eso tienen el temor cuando críen a sus hijos. Pero cuando yo veo el Salmo 128 y veo las promesas, entonces me doy cuenta que la condición es diferente. Porque ahora resulta que estos son herencias de Jehová para mí. Y que yo soy bendecido en ser un canal o un medio a través del cual Dios va a bendecir a mis hijos. Por lo tanto, Dios quiere que yo sea alguien valiente, alguien a quien tengo la condición propia para poder instruir a sus hijos. Entregarle el día de mañana a Dios hijos que le honren. Entregarle el día de mañana a Dios esposos que reconozcan su sacerdocio en el hogar. Entregarle un día a Dios a jóvenes que sean luz en medio de las tinieblas. Entregarle un día a Dios jóvenes que puedan impactar a otros, que no se detengan ante los obstáculos, que no vean los obstáculos o los límites externos como el final del camino, sino como una oportunidad de saltar sobre ellos o tumbar los muros en el nombre del Señor para poder alcanzar las bendiciones y robarlas para bendecir y alcanzar a otros. Tenemos una gran responsabilidad. Cada niño que nace, cada niño en el momento que nace, quizá pareciera indefenso, inocente, incapaz de defenderse. Y quizá nosotros disfrutamos ver esa criatura, lo vemos tan lindo, pero dentro de ese niño, dentro de esa belleza tan indefensa, Dios ha escondido grandes riquezas. Y nos las ha puesto en nuestras manos y no podemos ser padres temerosos, por no usar la palabra cobardes, de no reconocer el reto de la bendición que Dios nos da, porque dando es como recibimos. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos con nuestros hijos, nosotros recibimos bendición también. Hay una gran bendición. Y mire, quiero irme, hay tantas cosas que la Biblia dice con respecto a los que somos temerosos en Dios, no temerosos al mundo y las cosas del mundo. Al contrario, en Él somos más que vencedores. Amén. Y cuando nosotros tenemos el amor de Dios, eso echa fuera el temor de nosotros. Mire lo que dice la Biblia primeramente. Dice en el Salmo 25, capítulo 25, verso 12. Dice que los que tenemos temor a Dios, recibiremos instrucción divina en cuanto a las cosas que tenemos que hacer. Y dice el verso 12, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. ¿Por qué andamos todos perdidos en caminos equivocados si decimos tener temor a Dios? Porque muchas veces lo confesamos, pero no tenemos temor a Dios. Por eso no escuchamos las instrucciones de Dios y nos movemos en nuestros propios caminos. Sin embargo, si tenemos temor a Dios, dice que Él nos va a instruir. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, que le tenemos temor a Él, escuchamos sus instrucciones a través del Espíritu Santo. Leemos sus instrucciones a través de la palabra. Y eso nos hace que el Señor nos puede guiar. Mire, el mismo capítulo 25, verso 13, dice, hablando acá, de que a los que temen al Señor, Dios los prospera en todo. Y el verso 13 dice, tendrán una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. Padres, no podemos ser temerosos a las cosas del mundo, pero sí tenemos que ser temerosos a Dios. Ese temor de honra a Dios, no ese temor destructivo al mundo, porque entonces estamos negando nuestra identidad. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros hacer la voluntad de Dios, dice que nuestros descendientes, nuestros hijos, recibirán una herencia. Qué triste, ¿no? Que muchas veces nuestros hijos se pierden las herencias porque los padres no le tenemos temor a Dios. Yo sé que en este momento posiblemente estoy hablando y alcanzando a muchas personas que han cambiado sus prioridades, como predicamos la vez anterior, y que Dios no ha sido su prioridad.
yo quiero decirte en este día, no tomes a poco esta palabra. Esto es serio. Padre, muévete, porque Dios quiere bendecirte a ti para bendecir a tus hijos. La herencia de tus hijos depende de que tú superes tus temores al mundo, pero que te aferres a el temor a Jehová y a su palabra. El verso 3 del capítulo 12 del mismo libro de Salmos dice: en su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Dios ha prometido bendecir a aquellos que somos temerosos a Dios, pero no somos temerosos al mundo y a nuestras limitaciones. El verso 19 del capítulo 31 del mismo libro de Salmos también nos habla de que los que tenemos temor a Dios vamos a experimentar la bondad de Dios. Y dice: ¿cuán grande es tu bondad? Dice el verso 19, que atesoras para los que te temen. Y luego dice: y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Hay bendición para los que tememos a Jehová. Hay destrucción para los que no temen a Jehová, pero posiblemente le teme al mundo y a las cosas del mundo. Y por eso padece. También dice el Salmos capítulo 103, versos desde el 11 al 18, que tienen hijos a quienes muestran compasión. Mire, el ser temerosos a Jehová nos hace personas diferentes. Y en el verso 11 al 18 de ese capítulo, del 103, dice: tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Dios nos conoce. A Dios ni lo impresionamos con lo que decimos o aparentamos, ni tampoco se va a decepcionar por las limitaciones que le confesamos. Al contrario, Él dice que se glorifiquen nuestras debilidades. Si tú eres un padre temeroso y por eso estás limitando a tu hija o a tu hijo, ponlo al mando del Señor. Ponte en el lugar que debe de ser. Tu trabajo es guiar, pero en el temor a Jehová. Y eso es importante. En el Proverbio capítulo 14, verso 23, habla que vamos a demostrar más confianza y valentía también. Y dice el libro de Proverbios, dice: el temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. El temor del Señor. Tú no le muestras a tus hijos el temor del Señor cuando estás mostrando temores a otras cosas que no son de Dios. Tú no fortaleces a tus hijos en el temor al Señor cuando por falta de fe luchas con tus propias fuerzas para vencer los obstáculos de las cosas que te dan miedo en el mundo. Nosotros no fortalecemos a nuestros hijos a través de las cosas materiales que muchas veces les damos. ¿Qué van a pasar? Al contrario, los vamos a fortalecer cuando les enseñemos y les instruyamos. No solamente eso, sino que les mostremos con evidencias de que nosotros somos padres temerosos a Dios y que ese temor lo trasladamos a nuestros hijos para que sean bendecidos.
Qué vergüenza es cuando nuestros hijos nos ven temerosos a cosas materiales, pero nos ven arrogantes y orgullosos en las cosas espirituales. Qué triste es que nuestros hijos nos ven que saltamos pecho, levantamos la voz ante las cosas del mundo, pero nos atemorizamos y paralizamos ante los retos que Dios nos da. Que sea lo contrario, que nuestros hijos vean que nosotros aprendimos a someternos a Dios primeramente y que las demás cosas vienen como parte de la provisión de Él para nosotros y para nuestra familia. El libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, habla aquí de la sabiduría a través del temor al Señor. Queremos sabiduría, pero no queremos temor al Señor. Por eso que nosotros, conocimiento humano, queremos llamarle sabiduría. Y al final de cuentas vemos que ese conocimiento humano no produce los frutos que esperábamos, sino que al contrario, produce productos que no debiesen de tener. Y el verso 7 del capítulo 1 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Y para contraste dice, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Por qué es eso? Porque el verso 10 dice que el comienzo, del capítulo 9, verso 10 del mismo libro de Proverbios, dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Nos consideramos sabios siendo ignorantes. Queremos mostrarle el camino a los demás mientras somos ciegos. Queremos instruir a otros mientras somos mudos. Queremos que otros nos escuchen, pero nosotros somos sordos por nuestra misma falta de sabiduría y discernimiento, porque no tenemos temor a Jehová. Por eso muchas veces somos necios e insistimos y neciamos y tratamos de imponer aquello que creemos, pero realmente detrás de todo no estamos actuando como padres temerosos del Señor. Y eso va a traer consecuencias para nuestros hijos. Pero sobre todo, nosotros un día le vamos a entregar cuentas al Señor. Feliz Día de los Padres. Este es un buen regalo para nosotros, porque muchos de nosotros, la última celebración, estábamos más jóvenes, estábamos más saludables. Quizás teníamos provisiones que no tenemos hoy, teníamos condiciones que no tenemos ya. Malaquías, capítulo 3, verso 16. Aquí habla de que cuando nosotros tenemos temor a Jehová, también somos diferentes y hablamos diferente. ¿Cómo saben las personas que somos hijos de Dios? Cuando estamos en grupos, ¿de qué hablamos? ¿Cómo lo hablamos? ¿Cómo tratamos a las personas? Porque eso es parte del temor. Y dice Malaquías, los que temían al Señor hablaron entre sí. Los que temían. Se nota la diferencia cuando tenemos temor a Dios y nos reunimos y hablamos. Y dice, los que temían al Señor hablaron entre sí y los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Padres temerosos. Padres que marcamos la diferencia a las nuevas generaciones. Especies a punto de extinción. Padres, edición limitada. Nadie es como tú. O tú superas el temor, pero no esperes que nadie lo supere por ti. Yo no puedo esperar que nadie supere mis temores. Al contrario, yo sé que no hay nadie igual a mí. Con mis defectos, con mis virtudes. Ame mis virtudes y ayúdeme a superar mis defectos. Pero hay cosas que usted no puede cambiar. Hay temores que usted no me puede ayudar. Yo tengo que vencerlos. Tú tienes que vencer los tuyos para marcar eso. Según de Corintios capítulo 7, verso 1 dice, como tenemos, dice, estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Decimos, estoy bien espiritualmente, me estoy santificando. Aquí aprendemos
que no hay tal santificación si no hay temor a Jehová, si no hay temor a Dios. Y en ese temor a Dios tenemos que ser cuidadosos de no hacer nada que Dios no aprueba, de la manera que Dios lo pide, debe de ser. Las cosas se hacen como Dios dice, no como tú y yo queremos. En el tiempo que Dios dice y no en el tiempo que nosotros queremos. Los hijos, cada día que pasa, no lo vamos a vivir más con ellos. Yo extraño esos tiempos cuando mis niños me hacían cosas que me molestaban, pero ahora los extraño porque ahora ya son personas adultas. Que tus temores no te detengan. Mostremos, padres, que somos temerosos, pero a Jehová. En el libro de Eclesiastés nos deja una enseñanza. Y es que los padres temerosos de Jehová debemos de aprender a amar la palabra de Dios, las Escrituras. Padres temerosos en Jehová, posiblemente tú no amas la palabra. Ya empezaste mal, ya estamos mal. Porque el manual de instrucción para los hijos, el manual de conducta para los hijos de Dios y para sus herederos, están en la palabra del Señor. Y Eclesiastés en el capítulo 12, verso 13, nos dice: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Lo repito. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Si tú eres un padre y estás creando a tus hijos basado en tus temores, temores por falta de fe, temores por otros traumas, temores por ciertas limitaciones o incapacidades, no lo hagas. Ese hijo tiene un plan que Dios estableció para él y tú también tienes tu plan que Dios ha establecido para ti. No dejemos que el enemigo aborte las bendiciones para nuestra vida. Padres, no dejemos que el enemigo robe las nuevas generaciones por la negligencia, por la responsabilidad, por los temores nuestros. Al contrario, nosotros estamos marcados a dejar una herencia, un legado. Quizás no le deje dinero, quizás no le deje cosas materiales, pero déjale marcado en su corazón, en su mente, que tenga el temor a Dios y que lo mostremos a través de nuestro ejemplo. Si tú eres un padre que dice: yo no conozco de Dios, o yo me aparté y yo no he podido instruir a mis hijos, en este Día de los Padres, dale un gran regalo a tus hijos. Quizás tú esperas que tu esposa y tus hijos te den un regalo a ti, un regalo que posiblemente ni te va a gustar, o quizás te va a subir unas libras de más, o posiblemente te va a desajustar la cuenta de banco. Pero qué bueno que te lo dan. ¿Qué te parece si en este día nos comprometemos delante de Dios, los padres, temerosos en Él, en darle un regalo a nuestros hijos? Y ese regalo que sea el que nosotros vamos a ser sacerdotes en casa, padres modelo a los cuales ellos puedan honrar por nuestro testimonio, por nuestras actitudes y no por lo que nosotros querramos aparentar, mucho menos que seamos lo que le inyectemos o le demos el veneno del temor nuestro a ellos para enfermarlos y destruir su futuro. Al contrario, en Cristo somos más que vencedores. El verdadero amor echa fuera el temor. Y tú como padre y yo como padre tenemos esa responsabilidad. Que el día de mañana nosotros, cuando vayamos con el Señor, ellos recuerden que hubo un padre valiente que, a pesar de que no veía físicamente, creyó en fe para poder confesar y hacer aquello que él fue de su bendición. Si tú no conoces del Señor y tú quieres ser heredero también y tú quieres tener ese temor a Dios, esta es la oportunidad para que tú conozcas del Señor y vengas y lo recibas hoy. Feliz Día de los Padres para todos.
Si tú estás reconociendo al Señor en este momento, queremos orar por ti. No te vayas, quédate ahí, queremos ministrar tu vida. Y si puedes, el próximo domingo te vamos a estar esperando en nuestra iglesia, en nuestro primer servicio presencial, en el cual sabemos que será de gran bendición. En la parte de abajo de este video usted puede ver la dirección para que usted pueda estar ahí. Vamos a estar juntos, vamos a estar muy gozosos de poder estar ahí y estamos ansiosos de las bendiciones, de los milagros, de las cosas grandes y poderosas que Dios va a hacer en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Bendiciones para todos. Siempre ha sido un privilegio poder compartir esta palabra y sabemos que va a ser de edificación para ti y para tu familia. Así que prepare el regalo, no lo envuelva en papel como los regalos regulares. Simplemente abramos nuestro corazón, abramos nuestros labios para confesar palabra y para mostrar amor a nuestros hijos y mostrarles que tenemos el temor a Jehová. Bendiciones para todos y será hasta una próxima ocasión. Si el Señor en esta tarde habló a tu vida, si tú eres un padre y tú dices, yo quiero ser un padre temeroso de Dios, no con temores, sino temeroso de Dios, yo te invito. Y si tú no eres un padre y hoy día tú quieres hacer una confesión de fe, yo te pido que levantes tu mano y haces esta oración conmigo. Señor, en esta tarde reconozco que tú eres mi Padre, reconozco que tú eres mi Hacedor, tú eres mi Señor. Hoy en esta tarde, Señor, te pido perdón por mis pecados. Hoy en esta tarde, Señor, quiero comenzar y quiero ser, Señor amado, temeroso de ti. Quiero darte a ti, Señor amado, la honra que te mereces. Padre Santo, no quiero vivir con temor en mi vida. Quiero temer, Señor amado, a tu palabra, Señor. Quiero obedecerla. Quiero tener un temor, Señor, que venga de ti, Señor, porque tú eres un Dios grande, poderoso, justo y verdadero. Señor, en esta tarde te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me puedas, Señor amado, santificar con tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Si esta tarde tú hiciste esa oración por primera vez, si el Señor tocó tu vida y tú dices, quiero recibir al Señor o recibí al Señor, no tienes que sentir algo especial para recibir al Señor. Mira, es por fe que Dios obra. No tiene que suceder algo místico. Es una confesión de fe y hay cosas que no se sienten, se tienen que creer aunque no se vean y el Señor va a comenzar a obrar. Si tú hiciste esa oración por primera vez, escríbenos por favor, envíanos un mensaje, llámanos, comunícate con el Centro Cristiano Internacional, queremos ayudarte. Esperamos que el Señor haya hablado a través de este mensaje a tu vida. Y ¿qué te parece si nos comentas un poco acerca, mi amor, de padres temerosos? Pues es importante siempre reconocer que debemos ser personas o padres que le tengamos temor o honra a Jehová, ¿no? Que realmente no estemos temerosos de lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? No estemos temerosos del futuro o del pasado, sino que realmente creer en que el Señor es el que nos va a dar, es el que va a abrir puertas, es el que nos va a enseñar a ser padres, porque nadie ha aprendido a ser padres. Tú no has tomado clase, yo no tomé clase. Realmente Dios es el que nos enseña a ser padres y el mejor ejemplo ha sido Dios. Él es nuestro gran Padre, Él es el que nos enseña a ser esa clase de padres que cuida, esa clase de padres que no deja a su niño a un lado, esa clase de padre que le enseña el temor a Jehová. Exacto, entonces Dios es nuestro gran Padre y por ende necesitamos aprender de Él y cómo es en su palabra y cómo es teniéndole ese temor, esa honra, ese amor que va más allá de lo que puede este mundo darnos. Es un temor reverente, un temor de amor a que no queremos fallarle porque Él es nuestro Padre. No es un temor de esconderse y de tener miedo de poder abrir nuestro corazón, sino es un temor de reverencia porque Él se merece toda reverencia. Y la Biblia habla y dice: temed
toda la tierra, Jehová. Exacto, y eso es lo que le debemos enseñar a nuestros hijos. Y yo lo hago, y a veces cuando hablo con mis hijos, trato de explicarles lo más que pueda, y pues no es tenerle miedo a Dios, no es esconderse, como tú decías de Él, y a veces les hablo de eso, y es decirles, es amarlo, es respetarlo, es tenerlo en cuenta siempre. Entonces, en vez de enseñarles a los niños a tenerle temor al mundo, tenerle miedo a lo que pase, a lo que vaya a pasar, a lo que venga, es primeramente que le teman a Dios. Amén. Antes de cerrar este tiempo, déjenme decirles que el pastor hablaba acerca de cómo el temor, no el temor reverente, sino el temor al mañana, a la vida, nos hace esconder nuestros talentos. Imagínate, pero Dios quiere que nosotros podamos trabajar lo que Él puso en nosotros, que nosotros podamos ver la vida conforme a su palabra, que Él nos ha dado su palabra, y Él dice en su palabra que Él nos puso aquí en la tierra para que nosotros podamos administrar lo que Él puso en nosotros, no para que viviéramos con temor. Y en esta tarde yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Atesórala, vívela, pero no solamente escribas, no solamente recuerda la palabra, sino que vive la palabra, porque Él quiere que nosotros vivamos su palabra, y de esa manera llevaremos mucho fruto. Así es. Así que bueno, gracias por estar con nosotros en este servicio. Por favor, comparte este servicio, esta palabra, para bendecir a otros. ¿Qué te parece si hoy tú le tomas la mano a tu esposo, que es el padre de tus hijos, y hoy en esta tarde oras por tu esposo? Yo le voy a pedir a mi esposa que ore por mí esta tarde, y que el Señor bendiga tu vida. Y luego después yo también voy a estar orando por los padres que nos están viendo. ¿Te parece? Gracias, Señor, gracias, por esta Señor. tarde. Yo te pido, Señor, de que en este momento, Señor, tú estés ahí con mis hermanas, tú estés ahí con las esposas. Gracias, y te Señor. pido, Señor, de que podamos honrarlos. Yo bendigo, Señor, a mi esposo en esta tarde. Gracias, Señor. Te pido, Señor, de que tú le des sabiduría, Padre Santo, para cada decisión. Él como cabeza de hogar, Señor, te pido que tú estés encima de él, como esa cabeza que tú eres sobre él, Señor. Ábrele las puertas, Señor, para el poder, Señor, ser de bendición a otros. Te pido, Señor, de que tú le des también sabiduría tanto en el servicio ante ti, Señor, sabiduría en su trabajo, sabiduría en los negocios. Gracias, pero Señor. Primeramente, Señor, yo te pido que le pongas ese temor a ti, Señor, todos los días. Que Él recuerde quién es su Padre, quién es su proveedor, quién es el que es el dueño de su vida, quién es el que lo dirige, quién es el que tú eres el que abre caminos delante de Él. Yo te pido, Señor, de que siempre lo protejas, protege sus ojos, su mente, su corazón, y te pido, Señor, de que tú siempre hables y susurres, Señor, y le recuerdes, Señor, que tú eres su Padre, de que tú nunca lo has abandonado, y de que tú siempre has estado con Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mi esposo. Gracias. En el nombre de Cristo oro por Él. Amén. Gracias, Señor, por esa bendición que recibo de ti, Señor, a través de mi esposa. En esta hora yo quiero orar por todos los padres, Señor amado, que están al otro lado de la pantalla. Por los padres, Señor, que están aquí en medio de nosotros. Señor, bendigo sus vidas. Señor, te pido que tu presencia, Señor, vaya delante de ellos. Señor, que tu presencia esté en ellos, Señor amado, y que les des dirección. Padre, tenemos, Señor amado, la honra de ser, Padre Santo, la cabeza del hogar, Señor. Tú nos diste ese lugar, nos pusiste sacerdocio, Señor amado, para nuestras familias. Señor, danos por favor de tu dirección, danos de tu gracia, danos de tu presencia, danos de tu amor para poder hacer el trabajo que tú confiaste, que tú pusiste en nosotros, Señor. Enséñanos, Padre Santo, a poder, Padre, transmitir el temor a Jehová, Señor, a nuestras familias, a nuestros hijos, Señor amado, y a aquellos, Padre Santo, que lideramos. Padre, enséñanos a depender de ti, Señor, sabiendo que tú eres el modelo perfecto a seguir.
Padre Santo, bendice a mis hermanos, bendícelos, Señor amado, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor amado. Que tu ángel acampe alrededor de ellos, Señor, y que pelee por ellos, Señor amado. Que se recuerden que tienen un Padre celestial a quien pueden correr, a quien podemos correr, abrazar y poner toda necesidad delante de ti. No somos huérfanos, Señor amado, somos hijos de un Padre. Padre, bendigo a mi papá en esta hora, Señor amado. Ahí donde Él está, envío la bendición celestial, Señor, la bendición paternal, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Gracias por haber sido parte de este servicio, de este culto que hemos celebrado el día de hoy. Que el Señor te bendiga. Y recuérdate, el 27 estaremos ahí en Ramada Inc. Hotel. Aquí está la dirección. Te esperamos. A las 11:30 estaremos dando inicio. Así es. Que el Señor te bendiga.